En un día en el que todos están conmovidos a nivel mundial por lo que se ha llamado los Panama Papers, es decir, la filtración a nivel mundial de una inmensa cantidad de información, 11 millones de documentos de sociedades offshore en todo el mundo, con sedes en paraísos fiscales, que han de alguna manera puesto a la defensiva y a tener que justificar a dirigentes políticos en todo el mundo, a ricos, a famosos, a deportistas, sobre su situación patrimonial y su situación económica. En un ratito vamos a estar hablando con Federico Pinedo, que ya está en nuestros estudios, el presidente provisional del Senado, porque en la Argentina uno de los que tiene que explicar esa situación es Mauricio Macri. Y quiero hacer una breve reflexión antes de empezar con el tema. A ver, quien difunde esto es el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que son casi 400 periodistas en todo el mundo, que a partir de una filtración y de una información de una fuente anónima que llega a un diario alemán, ese diario, ante la magnitud de la información, lo comparte, como se ha hecho en otras ocasiones, con este Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que en la Argentina tiene a dos de los, para mí, mejores periodistas de investigación en este momento, que son Hugo Alconadamón, del diario La Nación, y Mariel Fitzpatrick, que ha trabajado mucho con Jorge Lanata el año pasado y está en Canal 13. Esos dos periodistas son dos de los periodistas que mejor han investigado en los últimos años la corrupción del kirchnerismo, aportando tal cantidad de pruebas en expedientes como la ruta del dinero K, o los negocios de Lázaro Báez, o de otros empresarios kirchneristas, o la causa Otesur, en la cual le transferían fondos de Lázaro Báez a los hoteles de la expresidenta, o los sobreprecios en la obra pública, y así puedo seguir, que de alguna manera la justicia, que recién ahora se entera que cambió el gobierno y que puede avanzar, está de alguna manera apresurando a veloz supersónica todas las causas judiciales que pudieron haber avanzado en los últimos 4 o 5 años sobre funcionarios del kirchnerismo. Y por eso, muy probablemente, además de estar preso hoy Ricardo Jaime, próximamente en una semana esté preso Lázaro Báez y sigue la lista. Pero el kirchnerismo hoy no es el problema, digamos, porque por lo visto la justicia, que es un problema así en la Argentina, empieza a investigar lo que no investigó hace mucho tiempo. El problema es cómo actúa, en todo caso, cómo responde un gobierno como el de Mauricio Macri, que plantea justamente un cambio respecto a lo que fue el kirchnerismo en los últimos años. Y ese cambio tiene que ser, en primera instancia, de actitud. ¿Qué significa esto? Cada vez que había una denuncia en los últimos años, la respuesta primera era atacar al denunciante, considerarlo un movimiento destituyente, embarrarlo, filtrar información respecto a su familia, a sus cuentas en la FIP, armarle carpetas de la CIDE. Bueno, ¿cuál debe ser la actitud de un dirigente político y sobre todo de un presidente ante una denuncia que lo involucra? Bueno, básicamente dar pruebas, presentar su explicación y si efectivamente es inocente las acusaciones, poner todo sobre la luz pública. ¿Qué es lo que involucra a Mauricio Macri con los Panama Papers? En principio, nada por ahora que tenga que ver con su función pública como presidente, porque justamente asumió hace 3 meses. Mauricio Macri figura en una sociedad offshore, es decir, una sociedad con sede en Panamá, desde el año 1998 hasta el año 2008. Es decir, 10 años en los cuales al principio no era dirigente político y sí hay un año, en el 2008, que se superpone con su función como jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí hay toda una discusión si debía declarar, porque no la declaró, su participación en esa sociedad offshore. ¿Para qué se crean las sociedades offshore? ¿Para qué crean los empresarios sociedades en el exterior, en paraísos fiscales, como es el caso de Panamá? Se pagan muy pocos impuestos. En un ratito vamos a hablar con el contador Locane, pero básicamente los empresarios que no tienen nada que ver con la función pública, que no hacen negocios con el Estado, crean sociedades offshore en un paraíso fiscal para
evadir impuestos. Es decir, para pagar o tributar menos en el país de origen. O evadir impuestos y transferir guita al negro a esa sociedad offshore y de esa manera manejarla con inversiones en el exterior. U otra posibilidad puede ser invertir con esa sociedad offshore en terceros países, poniendo la cabeza de tributación en esa sociedad offshore, en el paraíso fiscal, para pagar menos impuestos con la legislación de ese país muy flexible en términos tributarios, como es el caso de Panamá o Bahamas, y invertir en terceros países donde la carga tributaria es mayor, entonces prefieren tener la cabeza ahí en la sociedad offshore. ¿Por qué tienen sociedades offshore aquellas figuras vinculadas a la política, funcionarios públicos, contratistas de obra pública o empresarios vinculados a los negocios con el Estado? Bueno, ahí no importa el tema de la evasión. Ahí lo que importa es que seguramente ese empresario que hace negocios con el Estado o ese político, en ambos casos llamados por el sistema financiero personas políticamente expuestas y que son los principales sospechosos sobre los cuales el sistema financiero mundial pone la mira como posibles lavadores de dinero, bueno, lo que muy probablemente están haciendo es lavar guita de la corrupción. Es decir, sacar guita en negro de sobreprecio de la obra pública o de coimas o de vueltos que llegan al funcionario público y se ponen en una sociedad offshore. En el caso de Macri, por ahora está visto que la sociedad offshore la creó en el 98 con Franco Macri, con su padre, como empresario privado. Y lo que se debe investigar y lo que Macri debe explicar, si es así o no, si eso estaba efectivamente declarado. Si sobre esa sociedad se pagaba o no impuestos. No hay sospechas, por ahora, si hay alguna vinculación entre Macri como funcionario público y la sociedad offshore, porque de hecho esa sociedad se cierra en el primer año de Macri como jefe de gobierno. Pero igualmente, si hay un cambio respecto a la administración anterior, y justamente ese fue el lema del gobierno de Macri, cambiemos, con mucha más razón, Macri debe, como se lo pidió Elisa Carrió, su aliada política, presentar pruebas, los documentos, los papeles de que esa sociedad estaba declarada en la AFIP, que sobre esa sociedad nunca cobró dividendos, porque si cobró dividendos debió haber declarado en la AFIP el cobro de esos dividendos para pagar el 35% de impuestos a las ganancias, además de declararla para bienes personales. Lo que debe mostrar Macri es los papeles que efectivamente muestran si no tenía algún tipo de participación económica que debiera estar legalmente declarada y tributando absolutamente todos los impuestos en la Argentina. Digo, ¿cómo es exactamente la sociedad en la cual aparece Mauricio Macri? Y, ¿en qué momento la crea? ¿En qué momento se cierra? E insisto con este punto, ¿no? Porque hay un sector del kirchnerismo que quiere mezclar todo con todo. Hay un avance brutal de la justicia con algo que no hizo hasta ahora, que es investigar lo que estaba a la luz. Las pruebas que había presentado el periodismo y que el kirchnerismo no solamente había ninguneado, sino que había atacado ferozmente diciendo que eran ataques personales contra la presidenta, ataques políticos, desconociendo absolutamente todas las pruebas. Por eso está Jaime preso hoy y muy probablemente en los próximos días empiecen a caer otros exfuncionarios o empresarios vinculados al kirchnerismo presos. Pero el caso Macri es un caso distinto. ¿Y por qué es un caso distinto? La responsabilidad institucional hoy es del presidente de la Nación. Y es el presidente de la Nación que debe explicar exactamente cómo son las operaciones con sociedades offshore que ha descubierto este grupo de periodistas en el Panama Papers. Para mí creo que no alcanza con el todo bon, todo legal. Está todo perfecto, no hay nada extraño, está todo legal, como dijo hoy el presidente Macri. Bueno, la información tiene que ver con un estudio de abogados, ¿no? Dedicado a crear sociedades offshore. Ese estudio de abogados se llama, acá lo vemos, Mossack Fonseca, en la información que publicaron hoy el Diario de la Nación, Canal 13. Lo ves a Franco Macri
como director y además presidente de esa sociedad que se llama Fleck Trading, Mauricio Macri como vicepresidente y su hermano Mariano Macri como secretario. Es una sociedad que, si bien fue creada por este estudio de abogados de Panamá, estaba registrada en las Islas Bahamas. Esa es la información que se conoció. Otro hoy. paraíso fiscal, exactamente. 1998, como vos decías, es la fecha de creación. Estuvo inactiva hasta 2004 la empresa. No funcionó. En 2004 empieza a ser capitalizada y está vigente hasta el 31 de diciembre de 2008. Y ahí se desactiva en el año 2008. Exactamente. También aparecieron en este disclosure de información, esta diseminación de información, ha aparecido otro funcionario del PRO que de alguna manera, y coincido con la apreciación de Elisa Carrió, Sí. Me parece todavía más grave porque era funcionario del gobierno de la ciudad cuando se creó la empresa, que es el caso de Néstor Grindetti, que era secretario de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires, y también aparece con una sociedad offshore creada por este grupo panameño, ¿no? Por esta sociedad panameña, ¿no? Por este grupo de abogados panameños. Sí, él aparece como administrador de una sociedad y al mismo tiempo aparecen cuentas en Suiza. Grindetti dijo, yo no conozco esas cuentas en Suiza, pero es la información que surge de, bueno, de esta filtración monumental que se conoció hoy. En el caso de Grindetti, bueno, Elisa Carrió habló hace un rato, lo fulminó, dijo, para mí es un corrupto, siempre fue muy poco claro. En el caso de Macri, lo que dijo Elisa Carrió fue otra cosa. Dijo, tiene que presentar un poco en sintonía con lo que planteabas. Sí, después recién. dijo Carrió que le envió las pruebas y mostró que ella tenía pruebas que le había enviado Macri la declaración por mail, la declaración jurada. Pero me parece que tiene que ser una respuesta institucional. Y el otro que aparece es Daniel Muñoz, que era uno de los secretarios directos de Néstor Kirchner hasta el año 2009. Fue también secretario privado de Cristina. Un hombre que está investigado por enriquecimiento ilícito, que los jueces que en su momento investigaron, que ahora investigan con todo, en su momento lo sobreseyeron. Un hombre que ha sido sindicado como el que llevaba los bolsos a la casa. Por Miriam Quiroga, sí. Exactamente, a la Casa Rosada, y que tiene también una sociedad offshore, en este caso en Panamá. Sí, creada en 2013. En este caso, la sociedad se llama Gold Black. Está creado en 2013 con un objetivo expreso de hacer operaciones inmobiliarias en Miami. Sí, ahora, este tema, después vamos a hablar obviamente de Daniel Muñoz, pero no es novedad. Digamos, la cantidad de pruebas que hay, que la justicia no avance, pero la cantidad de pruebas que hay contra Daniel Muñoz, que hoy es un hombre millonario, que tiene propiedades en el sur, que hace inversiones en el sur, en el exterior, acá y demás, son conocidas. Son conocidas. Ahora, una novedad que tiene una sociedad offshore en Panamá, y bueno, no es novedad. La novedad sería que investigue la justicia que antes lo sobreseyó. Por eso la importancia es ahora poner el foco en el gobierno, a ver si hay una actitud distinta respecto a la que tuvo el kirchnerismo ante las denuncias. Mirá lo que es muy dividida las opiniones, porque tenés a Alicia López, que estuvo acá la semana pasada de la unidad antilavado, diciendo esto es irregular por un lado y por otro lado se tendría que haber informado. Hace falta una investigación judicial. Una de las opiniones, digo, que no viene del kirchnerismo, hace falta una investigación judicial porque en la mayoría de los casos una sociedad offshore tiene fines ilícitos. Algo en lo que coincidió también Silvana Martínez, que trabaja con Margarita Stolbizer. Dice el 99% de las sociedades offshore tienen fines ilícitos. Bueno, Sergio Massa le ha pedido a Macri que dé explicaciones sobre este tema en cadena nacional. Sí, algo que le reclamaron mucho durante Y Margarita Stolbizer se cruzó muy fuerte con Laura Alonso, con la titular de la Oficina Anticorrupción, porque ahí está la otra cuestión. Laura Alonso salió a defender a Mauricio Macri como si fuera una funcionaria más del gobierno. Sí. Y justamente el rol de la Oficina Anticorrupción, a diferencia de lo que ocurrió durante los 12 años del kirchnerismo, es investigar a los propios funcionarios de un gobierno en marcha. Ese es el rol que no entiende Laura Alonso. Para defender a Macri hay otro funcionario. Está lleno de funcionarios, de legisladores, de ministros y demás. El rol de la Oficina Anticorrupción, que no se cumplió durante el kirchnerismo y que esperemos que se cumpla ahora, pero evidentemente Laura Alonso no lo está haciendo, porque Laura Alonso apenas aparece una denuncia contra el gobierno, sale a defender el gobierno, cuando lo que tiene que hacer es abrimos una investigación sobre este caso y vamos a seguir la investigación y ver si presentamos la denuncia para que los jueces investiguen si hay o no hay delito. Miren lo que decía Mauricio Macri en una entrevista que dio en exclusivo con La Voz del Interior.
conocer primero su opinión sobre el tema de los Panama Papers que han de alguna manera conmovido a la Argentina en las últimas horas. Que me parece que hay algo positivo en el mundo en que vivimos, que cada vez se avanza hacia una mayor transparencia, ¿no? Y cada vez hay más conocimiento público de informaciones que antes eran de difícil acceso. En el caso particular de lo que a mí me compete, es una operación legal hecha por otra persona, constituyendo una sociedad offshore para invertir en Brasil, inversión que finalmente no se hizo y donde yo estaba puesto como director, que es el caso de este, es mi padre, ¿no? En el año 98, éramos un tanto más jóvenes todos, y que dejó de operar la sociedad en el 2008 porque no hizo la inversión, con lo cual no, está todo perfecto, no hay nada extraño en esa operación. Declarada frente a la DGI Argentina porque mi padre lo hizo con recursos genuinos que él tenía en la Argentina.